buenas tardes para todos y todas. Antes que nada, muchas gracias por tus apreciadas y sentidas palabras que seguramente son exacerbadas porque vienen de un amigo. Y en primer lugar, agradecer a Pablo, a Marcos y a todo el equipo de Tercan, este tipo de iniciativas me parece que son muy útiles para el intercambio de información y de la generación de sinergias en América Latina, que es un continente que, como ya hemos conversado en en alguna otra instancia, en algún otro conversatorio, es una región que está llamada a tener un papel preponderante, sino primario, sino liderando el mundo en materia de cannabis, de cáñamo, y en definitiva, todo lo que circunda y todo lo que rodea a la industria del cannabis. Quiero también, por supuesto, agradecer, además del equipo de Tercan, a todos los asistentes. Es un placer, en realidad, que estén tomándose estos minutos para poder participar de esta instancia que me parece bien valiosa. Agradecer también a los ponentes que comparten panel conmigo, a Enrique, a Carlos, antes que nada, del estudio Carmiñani Pérez de Ecuador, y además a Leopoldo, a Enrique y a Ana Gabriela, del estudio González Calvillo de México. Es verdaderamente un honor poder participar de este panel con tan prestigiosos colegas, provenientes de tan prestigiosas e importantes firmas, y tan además apreciados amigos, lo cual lo hace mucho más placentero. Básicamente, entonces, damos comienzo a mi exposición, que trata sobre el marco regulatorio del cannabis en Uruguay, la evolución, los desafíos y las oportunidades que esto presenta. ¿Bien? La exposición mía se va a dividir básicamente en 4 secciones. En la primera, una introducción sobre el sentido del tema y por qué le veo utilidad a esta estructuración de esta exposición. Luego vamos a ver muy sumariamente, muy resumidamente, los diversos mojones, los diversos hitos, las diversas etapas que ha venido recorriendo Uruguay en materia de cannabis, y que podemos decir con orgullo que en realidad ese es el recorrido más largo del mundo, porque en realidad hemos sido los primeros en legalizar el cannabis en materia mundial, como ustedes lo saben, en el año 2013, y eso inició un camino intenso y agradable y provechoso, creo, para el mundo y para las sociedades, que se sigue recorriendo, se sigue duplicando, sigue aumentando la apuesta día a día. Con relación luego a ese mismo trayecto normativo, a ese pequeño raíz histórico normativo que yo les pretendo hacer en la tarde de hoy, vamos a ver luego los tipos de licencias que están previstas en el ordenamiento jurídico uruguayo, en la ley uruguaya, muy brevemente también en qué consisten, qué requisitos y qué tipo de procedimiento se requiere para poder acceder a ellas, y finalmente a dónde nos lleva todo este camino, todo este trayecto, todo este raíz normativo que vamos a hacer con respecto a cuáles son los desafíos y las oportunidades que tiene la industria del cannabis en Uruguay. Repito, siempre enmarcado y siempre en clave de regionalización, de no exclusión, que creo que en realidad es algo que, más allá de ser una visión que creo debería ser compartida en muchos sectores económicos por otros países latinoamericanos y demás, en cuanto a sentido de pertenencia, pero creo que la industria del cannabis proporciona una especial oportunidad para poder trabajar en clave de complementariedad en materia latinoamericana y de inserción en ese sentido y en esos términos en el mundo. ¿Bien? Así que damos comienzo a este breve raconto normativo e incluso también de mercado, o de la influencia que estas cuestiones normativas han tenido en el mercado y en el trayecto, en el camino que ha venido recorriendo el Uruguay hasta entonces. ¿Bien? En primer lugar, la importancia del mercado de cannabis a nivel global. En el año 2018, según Grand View Research,
era de 13, el mercado del cannabis era de 13 billones de dólares, y dentro del cual el cannabis medicinal representó una porción bien importante de ese mercado, el 70% de ese mercado. La conocida publicación Prohibition Partners prevé que el mercado latinoamericano va a ser de un tamaño, de una entidad, de un volumen de 8.500 millones de dólares para el año 2028. En realidad parece mucho, pero está a la vuelta de la esquina. Eso es el tamaño del mercado. Y ahora, ¿qué es lo que yo creo que puede aportar esta exposición, esta charla, estos comentarios, estas disquisiciones que voy a hacer hoy en mi exposición sobre el punto? ¿En qué manera se vincula la regulación que puede dar un país mejor o peor, más adecuada o menos adecuada, más actualizada o menos actualizada, sobre un punto, sobre una materia, en este caso, la industria del cannabis, y el crecimiento o el empuje que eso puede dar a esa industria, a ese negocio? Entonces, para eso tenemos que preguntarnos, bueno, ¿hay en definitiva alguna relación, como uno intuitivamente tiende a pensar, que además después se verifica en la práctica, vamos a ver, entre la regulación y el mercado en materia de cannabis? Y yo creo que en realidad, si bien por supuesto lo hay en todos los sectores económicos, en materia de cannabis, que es una industria totalmente novedosa, nueva, emergente y pujante, en realidad no podría verse más clara esa representación. Y como ejemplo, traje nada más y nada menos que la principal economía mundial, en materia de cannabis probablemente también, anda ahí con Canadá, pero probablemente también lo sea, pero la principal economía mundial, que sin duda es Estados Unidos. Y acá, como ejemplo, traje el Farm Bill, que es en realidad el nombre es Agriculture Improvement Act del año 2018, que es la ley de agricultura, vamos a ponerlo así, que lo que hizo en el año 2018, en realidad en forma novedosa e importante, es que dio carta de ciudadanía plena al cáñamo en Estados Unidos. ¿Por qué plena? Porque existían ciertas dudas o ciertas interpretaciones encontradas o ciertas sombras interpretativas o cuestiones que no estaban claras respecto a, bueno, las condiciones en que podía ser plantado, podía ser comercializado, podía ser desarrollada esa industria. Bien, en el año 2018, en diciembre del año 2018, se aprueba esa ley en Estados Unidos. Y vean ustedes los efectos que tiene esa ley. CBD gummies, CBD, los yumis de CBD, fue el tercer término en materia alimentaria, food, el término alimentario más buscado en Google en el año 2018, lo cual demuestra la importancia que tiene la regulación en la materia y el impulso que la regulación puede dar a una industria o no, y luego lo veremos, para el caso de Uruguay. Por supuesto, también me dirán, debe tener cierta incidencia en eso el hecho de que, al haberse discutido esa ley en el año 2018, tuvo que tener cierto efecto en la opinión pública respecto a poner el tema sobre el tapete. Pero, no obstante lo cual, ahí además también después vamos a los números, no solo respecto a las búsquedas en Internet del término del año 2018, a los números, y tenemos que el mercado de cáñamo en Estados Unidos en el año 2018 era solo en realidad, de 390 millones de dólares. Y New Frontier Data proyecta ese mercado en 1.300 millones de dólares para el año 2022, y esa es una predicción bastante conservadora. Tenemos algunas otras consultoras, en realidad, que estatuyen esa previsión, como Brightfield Group, en 12.400 millones de dólares para el año 2023 y casi 17.000 millones de dólares para el año 2025. De manera que esa ley en Estados Unidos claramente, además de otros valores, de otras fuerzas de mercado, por supuesto, ni que hablar, ha dado un impulso, un influjo a la industria del hemp, del cáñamo en Estados Unidos, ciertamente novedoso, ciertamente importante. Por lo cual, en realidad, como esto obtenemos de conclusión que sí que es importante, que sí que es relevante la experiencia normativa, el trayecto normativo en cuanto a
aprobar una norma, 2, 3, 4, ir viendo, bueno, esto no está andando, ¿por qué no lo probamos por acá? Che, habría que modificar esto, etcétera, que puede tener un país en materia de cannabis específicamente. Y acá ya ingresamos entonces a la regulación que ha tenido el cannabis en el Uruguay. Nos remontamos entonces a diciembre del año 2013, mediante la ley 19.172, que fue la que legalizó el cannabis en Uruguay, el primer país del mundo en legalizar el cannabis. Aquello de Tolstoy que decía, todo el mundo quiere cambiar el mundo, pero nadie habla de cambiarse a sí mismo. Bueno, Uruguay no es que haya querido cambiar el mundo con esto, pero se cambió a sí mismo para, mediante esa forma, colaborar con algún granito de arena para luego, en esta materia, por supuesto, cambiar el mundo, y vaya si ha comenzado a cambiarse los cambios normativos y la viabilización y crecimiento que ha tenido la industria del cannabis desde 2013 hasta entonces, ciertamente ha sido impresionante. Bien, Uruguay básicamente decidió dejar de lado el paradigma prohibicionista en materia de cannabis y apostar por otra cosa para ver si en realidad eso podía dar algún elemento nuevo a la cuestión. Se estableció, esto va a ser muy esquemático, por supuesto, en realidad, un sistema de licenciamiento privado y distribución estatal no técnicamente, pero sí una fiscalización de la distribución por parte del Estado uruguayo, que básicamente, en realidad, se creó un instituto nuevo, que es el IRCA, el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, ¿bien? Que lo que hace es comprar a ciertos productores, hoy en día son 5 licenciados, que se les dé una concesión, que se les dé una aprobación administrativa para vender a ese instituto el cannabis, y ese cannabis se reparte a las farmacias, y esas farmacias son las que hacen llegar ese producto recreativo, en realidad, para uso adulto, sin un fin medicinal, a los usuarios que se anotaron en el sistema. Esto tiene una fuerte regulación y fiscalización, porque obviamente Uruguay es el primer país en el mundo y se quería hacer esto bien, y se quería hacer esto en realidad con una de sus principales motivaciones para arrebatar parte del negocio al narcotráfico. Bueno, un informe de noviembre del año 2018 del IRCA señala que desde diciembre de 2013, cuando se aprobó esa ley, hasta noviembre del año 2018, básicamente en 5 años, se le arrebataron, en definitiva, 22 millones de dólares a narcotráfico, que en un país pequeño, como es el Uruguay, no es una cifra nada desdeñable, y sobre todo del mercado de consumidores de cannabis. Ese mismo estudio señalaba que 1 de cada 3 consumidores de cannabis había sido captado, había sido cooptado felizmente, por el mercado legal, por este nuevo sistema que se estaba estatuyendo. Como les comentaba, en realidad al día de hoy, inscritos en ese sistema, hay 45.129 adquirentes, mediante un sistema de reparto en el que participan 16 farmacias. Además de esos adquirentes, hay también 12.386 personas anotadas para cultivo doméstico, que eso también, cultivo propio del cannabis, que eso también lo prevía la ley, y otra posibilidad de consumo de cannabis recreativo, que prevía, como el paradigma prohibicionista sigue teniendo ciertos rastros en el inconsciente de cada uno. No prohibía, sino que prevía la ley la posibilidad de clubes de autocultivadores, 171 clubes de autocultivadores que nuclean al día de hoy a 5.152 miembros. Bien, ha tenido un efecto, yo diría, importante en la sociedad uruguaya, y en cuanto a la posibilidad de un enfoque, una perspectiva, una mirada de la cuestión desde un lado diverso, desde un lado diferente. Ingmar Bergman, el cineasta, decía que donde se coloca la cámara es una cuestión ética. Bueno, en realidad Uruguay en este sentido ha resuelto cambiar el foco, cambiar la cámara, cambiar desde donde se mira la cosa, y creo que los resultados han venido siendo muy buenos. A su vez, también esto, casi que inesperadamente, abrió posibilidades de negocios y una industria pujante del cannabis, ciertamente casi que inesperada. Y a eso vamos un poco con la regulación, que un poco casi que sorpresivamente
tuvo que dar el Uruguay al negocio con la pujanza y el interés de nuevos inversores, emprendedores nacionales e internacionales, de poder aportar su capital a la materia y justamente desarrollar un negocio y hacerlo beneficioso, hacerlo provechoso. El segundo hito normativo en este raíz, en este rally normativo que estamos haciendo, es el decreto 120 del año 2014, de mayo del año 2014, que es el decreto reglamentario de la ley 19.172 en materia de cannabis psicoactivo. Bien, allí también hay una regulación pormenorizada de la materia, se establece este sistema de licencias que yo ya les había adelantado, mediante una distribución estatal, mediante un sistema de farmacias, de esas licencias, lo que yo también ya les había adelantado, la posibilidad baja tierra establece en términos prácticos las posibilidades del autocultivo y los clubes de membresía canábicos, y crea una institucionalidad nueva, que es justamente, como le mencionaba, el Instituto de Educación del Cannabis, el conocido IRECA, cuya junta directiva está integrada por un representante de la Secretaría Nacional de Drogas, un representante del MGAP, que es el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, un representante del MIDES, Ministerio de Desarrollo Social, y un representante, como no podía ser de otra forma, del Ministerio de Salud Pública, que integran la junta directiva del IRECA. Bien, y seguidamente con eso, en diciembre de ese mismo año, se establece el reglamento, la reglamentación de la ley 19.172 en materia de cannabis no psicoactivo, es decir, de cáñamo, de hemp, que es el decreto 372 del año 2014. Allí se define al cáñamo como las plantas o piezas de las plantas de cannabis que tengan menos de 1% de THC. Como ustedes saben, es un tope de THC alto a nivel mundial, comparativamente en muchos países lo establecen en 0,2, 0,3 de THC, y Uruguay llega al 1%, lo cual fue uno de los alicientes para que cierta inversión extranjera tuviera y sigue teniendo interés en radicarse en Uruguay. También establece, como lo establece el reglamento para cannabis psicoactivo, quizás con todavía más especificidad o mayor casuística para cannabis psicoactivo, establece la validación del origen de los fondos por SENACLAF, que es la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y el Terrorismo. Justamente, todo dólar, todo peso, todo dinero, todo fondo que vaya a ser invertido en materia de cannabis psicoactivo o no psicoactivo, pasa previamente a esa inversión por el SENACLAP, para que SENACLAP diga si esos fondos, los analice por supuesto y pida toda la información que considere pertinente, si esos fondos son de proveniencia lícita, porque lo último que se quería, y se tiene un particular cuidado, y eso es un particular activo de nuestro país, es que fondos de proveniencia ilícita pudieran ser volcados a esta industria novedosa que se estaba estableciendo. ¿Bien? Y además establece que la autorización de cultivo de cáñamo va a ser dada por el MGAP, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y por la dirección, en concreto, por una dependencia del Ministerio, que es la Dirección General de Servicios Agrícolas. Sin perjuicio de lo cual, quien lo fuera a hacer debería también inscribirse ante el IRECA. ¿Bien? Y ante el INASE en caso de que se tratara de semillas o esquejes. Luego de eso, muy brevemente luego de eso, en febrero del 2015, este decreto es de diciembre de 2014, en febrero de 2015, cuando ya el gobierno, el término presidencial estaba acabando y ya el presidente era prácticamente, el presidente Mujica ya estaba prácticamente saliendo, se aprueba el decreto 46 de 2015 que regula la investigación científica, las especialidades vegetales y especialidades farmacéuticas para uso medicinal en materia de cannabis. Dicho decreto da una serie de definiciones sobre estos elementos, estos conceptos que acabamos de mencionar, promueve la investigación científica, declara que el interés público en la promoción de la investigación científica por parte del Estado, establece que la elaboración e industrialización de las especialidades vegetales y las especialidades farmacéuticas es supervisada por el MSP, Ministerio de Salud Pública. Deben registrarse dichas especialidades ante el Departamento de Medicamentos
del Ministerio de Salud Pública, y el IRCA supervisa el cultivo, la cosecha, la distribución y comercialización de cannabis y cáñamo, cannabis psicoactivo y cannabis no psicoactivo, para la elaboración de esas especialidades vegetales y farmacéuticas, que en definitiva, en realidad, es la industrialización, porque deben pasar por un procedimiento previo de extracción de industrialización, pero cuando hablemos de licencias ya vamos a ir brevemente luego a ello. ¿Bien? Las especialidades vegetales y farmacéuticas deben ser dispensadas por farmacia y con receta médica oficial, y el IRCA se establece al IRCA como único importador de semillas y esquejes para dichos fines, para especialidades vegetales y para especialidades farmacéuticas para uso medicinal. Bien, de manera que la importación y exportación de semillas, plantas y productos de cannabis y de productos de cannabis con fines medicinales o investigación, con estos fines, requiere la autorización de la división de sustancias controladas, también del MSP, del Ministerio de Salud Pública. Luego de eso viene un hito normativo que es bien importante, creo que es mayo, no recuerdo bien la fecha así de 2016, que es el decreto 403 del 2016, que establece el marco regulatorio para hierbas medicinales, especialidades vegetales y medicamentos fitoterapéuticos. Bien, allí da una serie de definiciones y regula bastante casuísticamente, bastante pormenorizadamente, bastante detalladamente toda esta materia, todos estos conceptos, define a las hierbas medicinales como la planta entera o sus partes con acción farmacológica, y ese es un punto bien importante, el establecimiento de acción farmacológica, lo cual hace caer bajo la égida del MSP una toda, en realidad, la industria del cannabis en cuanto a la realización de estos productos, estas hierbas medicinales, las EB y los medicamentos fitoterapéuticos. Define medicamento fitoterapéutico tradicional, no tiene mayores complejidades de definición, y el medicamento fitoterapéutico nuevo, como el formado por materia prima vegetal, nuevamente vemos el concepto, con acción farmacológica utilizado con fines terapéuticos. Luego establece también que los fraccionadores y los elaboradores de estos conceptos regulados por la ley, las hierbas medicinales, las especialidades vegetales y los medicamentos fitoterapéuticos, tienen que tener habilitaciones de parte del Ministerio de Salud Pública. No queda claro, sí, en realidad, el concepto de elaborador, porque no lo define en términos precisos, sí queda claro que el elaborador necesita una habilitación del MSP, y ahí quedaba pendiente y fue objeto de discusión o interpretaciones en realidad, y por eso acá mencionaba de nuevo por eso acá mencionaba de nuevo no, sino que vemos de nuevo aquello que mencionaba de la importancia del camino recorrido por un país, por un marco normativo, por un ordenamiento jurídico en materia de cannabis, para poder ver esos puntos que luego fueron perfeccionados y que todavía se vienen perfeccionando y se van a perfeccionar, por lo que vamos a ver más adelante respecto al marco normativo. Bien, esto era relevante sobre todo para las flores, el concepto de elaborador, para ver si justamente en tanto materia prima, que son para la elaboración de estos productos que caen bajo la égida del decreto, requerían pasar por el MSP en los términos exigidos por este decreto. ¿Bien? En el año 2017 se produce un aumento considerable de la realización y el crecimiento del mercado de los productos con CBD en el mundo. Se produce un advenimiento de una solicitud importante de licencias ante el IRCA, el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, el Instituto Regulador del Cannabis, vamos a ponerlo en términos más simples, aquí en Uruguay, para fines de cannabis medicinal. Muchas licencias solicitadas. De manera que en octubre se llega en virtud de estas ciertas indefiniciones o cuestiones que no estaban del todo claras en la normativa uruguaya sobre el punto, se establece un acuerdo respecto del sentido de la normativa vigente entre el MGAP y el IRCA, en virtud del cual
el cáñamo va ante el MGAP, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y no ante el IRCA. El cáñamo, la solicitud de cultivo de cáñamo con fines medicinales se tramitaba ante el MGAP y no ante el IRCA. Allí el MGAP comienza a otorgar licencias, otorga 8 licencias concretamente, y ese año se hacen 2 exportaciones a Suiza, dos muestras, en realidad 2 exportaciones en carácter de muestra, pequeñas simplemente como muestra, pero lo importante, lo relevante en realidad respecto a esas licencias es que el acto administrativo de licencia para el cultivo que concedía el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca no establecía el fin específico de cannabis medicinal de la producción de las plantas, básicamente las flores que van a dar esas plantas, a explotarse, a plantarse. ¿Bien? Luego de eso, normativamente, no tenemos nada hasta el año 2019, cuando en diciembre del año 2019 se votan 2 leyes que son verdaderamente importantes, y ahora vamos a ver el porqué de la importancia de esas leyes. ¿Bien? Antes que nada porque todavía no están reglamentadas, y es de muy próxima, esperemos, reglamentación el punto por parte del gobierno, y ya vamos a ir a ello. Pero los quiero contextualizar respecto a diciembre del año 2019 en el Uruguay. Diciembre del año 2019, estos 2 leyes se aprobaron el 19 y el 20 de diciembre, respectivamente, y en diciembre del año 2019 había ocurrido recientísimamente, el 30 de noviembre del año 2019, el balotaje de la elección presidencial que determinó el actual gobierno, que por escaso margen ganó al candidato oficialista de la opción que venía siendo gobierno hasta entonces. ¿Bien? No obstante lo cual, esta ley, y las 2 leyes en realidad, se aprueban con 20 votos en 20 en la Cámara de Senadores y 21 votos en 20 en la Cámara de Senadores. ¿Qué quiere decir esto? Que la política de apoyo a la industria del cannabis, hay algunos matices con respecto a la parte recreativa y simplemente algunos matices, pero la política de apoyo a la industria del cannabis en Uruguay es una política de Estado compartida por todo el espectro político, por todo el sistema político, y una prueba fehaciente de ello es justamente eso. Estas 2 leyes, que son bien importantes en materia de cannabis, en perjuicio de lo cual no han sido reglamentadas todavía, fueron aprobadas por la unanimidad, básicamente, del sistema político uruguayo. 20 votos en 20, en la Cámara de Senadores esta, y 21 votos en 21, la siguiente que vamos a ver. La ley 19.800, y esto es bien relevante para las perspectivas que puede tener, que tiene la industria del cannabis aquí en el Uruguay. La ley 19.845 de investigación en materia de cannabis establece la promoción del cannabis como política de Estado en Uruguay, al establecer un interés público en la investigación científica sobre el cannabis y sus aplicaciones en todas las áreas de conocimiento. Exonera de impuestos a la importación de insumos para realizar investigación, crea un centro uruguayo de estudios avanzados en cannabis, CUDEA Cannabis, que va a ser financiado con el 20% de las ventas de cannabis recreativo que realiza el IRCA. ¿Recuerdan aquello de los 45.000 usuarios, que están en 45.120 usuarios que están anotados mediante el sistema de farmacias? Bueno, el 20% de lo producido se va a destinar a ese centro según dispone la ley, y el resto de las necesidades presupuestales y de funcionamiento que pueda tener van a ser por leyes presupuestales y van a salir de los fondos generales del Estado. ¿Bien? Y esta otra ley es quizás todavía más importante, se aprueba el día siguiente, 19 y 20 de diciembre del año 2019, la ley 19.847 de acceso al cannabis medicinal y terapéutico. Esta ley, como les decía, es aprobada por 21 en la Cámara de Senadores, lo cual nuevamente revela que el cannabis aparece como una política de Estado en el Uruguay, que es acompañada por todo el espectro político, la promoción de la industria del cannabis, y además, ya vamos a ir a eso también, acompañada particularmente y vehementemente por el actual gobierno, que tiene un interés muy importante, así como también el gobierno pasado, en desarrollar esta industria y justamente en poder promocionar el crecimiento, en definitiva, del país. ¿Bien?
Esta ley 19.847 dispone que se va a proteger, promover y mejorar la salud pública mediante productos de calidad controlada y accesibles en base a cannabis o cannabinoides, así como el asesoramiento médico e información sobre beneficios y riesgos de su uso. ¿Bien? Incluye dos conceptos importantes e interesantes, que es el producto vegetal en base a cannabis, que lo define ahí, no se los voy a leer para no aburrirlos, y define también las formulaciones magistrales, que eso no estaba previsto, ni tampoco el producto vegetal en base a cannabis en nuestro derecho, en nuestra ley en el Uruguay, y lo introduce como posibilidad de viabilización de ese acceso al cannabis medicinal y terapéutico por la población uruguaya. A su vez, también establece una promoción de la cadena de valor del cannabis y sus derivados, crea también una comisión interinstitucional para la inclusión del cannabis en el sistema financiero. Ustedes saben muy bien los problemas globales que tienen las empresas de cannabis con respecto al sistema financiero, crea un programa nacional de acceso al cannabis medicinal y terapéutico, también obviamente en el MSAP, crea una comisión para la inclusión social de pequeños y medianos productores de cannabis medicinal y sus derivados, y dispone que esa ley tiene que ser reglamentada en el plazo de 180 días a partir de su promulgación. Obviamente, esta pandemia y la situación global que todos conocemos determinó que muy otras fueron las urgencias, no del Uruguay, sino de todos los países. No obstante lo cual, la SECAM, la Cámara de Cannabis Medicinal, ha estado haciendo un trabajo muy importante en la materia, conjuntamente con el gobierno, brindando insumos e inquietudes de la industria del cannabis en la materia, y el gobierno ha sido muy receptivo sobre el tema, de manera que es de esperar que la reglamentación de esta ley que está pendiente, y que puede ser un paso y un hito muy importante para la promoción de la industria del cannabis, ocurra de aquí a poco tiempo, en términos de no más de 1 o 2 meses. Hubieron noticias de prensa y demás que planteaban que durante el transcurso del mes de mayo podía darse esa reglamentación, etcétera, etcétera. En el año 2020, finalmente, el año pasado, en realidad hubieron dos decretos, 214 y 215 de 2020, para cannabis psicoactivo y cannabis no psicoactivo, que justamente en ejercicio de esa concepción de apoyo a la industria del cannabis y de viabilización de la realización de negocios en esa materia, facilitaron mediante la agilización y la flexibilización de requisitos la venta de los stocks de cannabis de los años 2018, 2019 y 2020. En ese año 2020 también existió la resolución 82 del 2020, de 2 de octubre de 2020, del IRCA, del Instituto de Regulación y Control del Cannabis, cuyo alcance es el cultivo de cannabis no psicoactivo, el cáñamo, para uso medicinal, humano y veterinario, cosmético y o al desarrollo de actividades post cosecha, básicamente el secado. ¿Qué dispone esa resolución? Que para obtener una licencia para realizar eso, clarifica el punto y dice, eso tiene que tramitarlo ante el IRCA y no ante el Ministerio de Ganadería. Bien, y finalmente tenemos el 28 de octubre de ese año 2020 también, el decreto 285 de 2020, que establece la posibilidad de brindar servicios logísticos a las zonas francas y las áreas aduaneras uruguayas, los aeropuertos libres. Los puertos libres básicamente establece la posibilidad de manipular y fraccionar productos de cannabis dentro de esas áreas aduaneras libres, dentro de esas áreas libres de impuestos, dentro de esas zonas francas principalmente. ¿Con qué sentido? ¿Con qué interés? ¿Con qué visión? Con la visión de establecer al Uruguay como un hub logístico en materia de cannabis. Creo que además enmarcado, además en una visión global, y es una visión que yo comparto, por lo menos que yo tengo, en realidad, de establecer al Uruguay como un hub en materia de producción, de investigación y de comercialización y desarrollo de la industria del cannabis a nivel mundial. Bien, pasamos rápidamente a las licencias que están estructuradas. ¿Qué tipo? Ustedes dirán, bueno, perfecto, ya hicimos todo este raíz normativo, pero si yo quiero hacer algún tipo de negocio en cannabis en Uruguay, quiero invertir en algo, quiero emprender en algo,
¿Qué es lo que puedo hacer de qué forma? Voy a tener que pedirle permiso a quién, cómo, etcétera, etcétera. Bueno, esos son los tipos de licencias que están establecidos en Uruguay respecto a el desarrollo de actividades en materia de cannabis y que se extraen de todo este recorrido normativo que venimos haciendo. En primer lugar está la licencia de investigación, tanto para cannabis como para cáñamo, para cannabis psicoactivo o no psicoactivo. Se tramita ante el IRCA. El IRCA puede someter a consideración el proyecto de investigación que se exponga ante el MSP, Ministerio de Salud Pública o Ministerio de Ganadería, o cualquier otra institución que considere relevante. La documentación a presentar en todas las licencias es la misma, con algunas variantes que ya la vamos a ver. Es documentación legal de la empresa o de la persona física, en realidad, si se tratare, en primer lugar. Una segunda parte, que es el proyecto técnico, es decir, ¿qué es lo que usted, señor, va a hacer? Le pregunta el Estado uruguayo. La tercera parte es la información financiera, es decir, ¿de dónde provienen los fondos, señor, para hacer lo que usted piensa hacer? Y eso va al SENACLAF, por supuesto. Y la cuarta parte es la información sobre dónde va a funcionar esa empresa, ese emprendimiento que plantea realizar y con qué tipo de seguridad va a funcionar, en el sentido de que tratarse de cannabis psicoactivo tiene que tener ciertas distancias con respecto a escuelas, etcétera, etcétera, y tiene que estar en condiciones de seguridad en cuanto a que no se corra riesgo de robos, etcétera, etcétera. También tiene riesgos agronómicos en el sentido de que no puedan haber polinizaciones cruzadas con respecto a algún otro cultivo que esté cercano, etcétera, etcétera, cuestiones agronómicas. Bien, hay dos instructivos diferentes, según si se trate de una licencia de investigación con fondos públicos, como puede ser de una universidad nacional o internacional. La Universidad de Ghent, en realidad de Bélgica, por ejemplo, tiene un proyecto, una licencia de investigación aquí en Uruguay, o puede ser con fondos privados, como también hay otras licencias de investigación dentro de las 21 licencias de investigación que ya están concedidas por el Uruguay. Ese es el primer tipo de licencia. El segundo tipo de licencia es la licencia de cultivo de cannabis psicoactivo para uso adulto o medicinal. Uso adulto, hablamos de uso recreativo. Bien, se tramitan igualmente en la anterior, ante el IRCA, que puede someter a consideración del MSAP, del MSP o del MGAP, de salud pública o de ganadería, esa solicitud. La documentación son esos mismos 4 secciones de documentación a presentar. También, como en toda licencia, hay una intervención preceptiva, obligatoria, del SENACLAF, que analiza la proveniencia de los fondos. Hay 5 licencias concedidas para uso recreativo, uso adulto, uso no con fines medicinales, que es el sistema de reparto en las farmacias. Fueron 2 licencias, 2 concesiones iniciales en el año 2015, por el cual comenzó a funcionar el sistema, y 3 licencias, 3 concesiones posteriores en el año 2019. Y además hay 6 licencias concedidas para uso medicinal, no uso recreativo. 2 en el año 2018, 1 en el año 2019 y 3 en el año 2020. La última licencia concedida en esta materia es de agosto del año 2020. ¿Bien? El otro tipo de licencia es la licencia de cultivo de cáñamo para uso medicinal o actividades post cosecha, que básicamente es el secado. Acá es un poco lo que ya habíamos adelantado anteriormente, la resolución 82 del 2020 del IRCA. La documentación a presentar es la misma. Lo que sí, y es bien importante, debe presentarse sí la habilitación higiénica de farmacias, del Departamento de Medicamentos del MSP, o presentarse el comienzo del trámite, en todo caso después se lo tendrá que tener. También está la intervención preceptiva, como en todos los casos del SENACLAF, y el director técnico, en estos casos, debe ser, director técnico para poder presentar esa solicitud, debe ser un químico farmacéutico, y además debe ser el mismo responsable que en ese trámite de habilitación se declaró ante el MSP. Bien, este nuevo sistema o esta clarificación del sistema que hizo el IRCA mediante esta resolución de 2 de octubre del año pasado, no tiene todavía licencias concedidas respecto a cáñamo para uso medicinal o actividades post cosecha. Bien, el cuarto tipo de licencia es la licencia de cultivo de cáñamo para uso no medicinal. Esto es un poco lo que les adelantaba con respecto al acuerdo 2017 que había ocurrido en octubre de 2017 en el MGAP, entre el MGAP y el MSP, que establecía, bueno, este tipo de licencias que las tramiten ante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Bien,
La resolución 82 de 2020 del IRCA viene a zanjar ciertas dudas en la materia, porque recuerdan que el MGAP daba el acto administrativo de licencia sin decir, mire, yo le estoy dando esto para fines medicinales, sino que no establecía un fin específico, y ahora esta nueva resolución del IRCA viene a decir, si usted lo quiere para fines medicinales, la licencia la tiene que pedir en estos términos y ante el IRCA. La documentación a presentar es la misma, que veníamos hablando básicamente, también en intervención preceptiva del SENACLAP. Las licencias concedidas a mediados del año 2020, exclusivamente de este tipo de licencia, eran 38, calculo que habrán ocurrido algunas licencias más, no muchas más a partir de allí. A mediados de 2020 también había 1.300 hectáreas autorizadas a cielo abierto para ser cultivadas. Se dio una gran explosión donde se pasó de 800 a 1.200 hectáreas a cielo abierto entre los años 2018 y 2019, unos 40.000 metros cuadrados de invernáculo y más o menos unos 30 millones de dólares estimados de inversión en esta fase agrícola, quizás un poco más. ¿Bien? El grueso de lo plantado por este tipo de licencia y de lo solicitado por las empresas y de las licencias concedidas y luego ejecutadas es flores, básicamente, o flores con hojas, y dentro de las diversas posibilidades que ofrece la planta de cannabis, solo un 10% se ha desarrollado en materia de semillas respecto a esa licencia. El stock del año 2020, la cosecha del año 2020-2021, recién se está terminando ahora, se termina en breve, se está en eso ahora y todavía no hay números definitivos, pero la del 2020 fueron más o menos unas 120 toneladas, que son unos más o menos 70 millones de dólares a un precio de $586 el kilo, obtenido ese precio del precio wholesale, del precio mayorista de Hemp Benchmarks, la empresa que indexa los precios en Estados Unidos, que hace un estudio de precios y publicaciones en ese sentido. Abril de 2021, tomando ese precio, la producción del Uruguay, en ese sentido, la cosecha pasada, es de unos 70 millones de dólares, lo cual no es nada desdeñable. Básicamente, al estar hablando de una licencia de cultivo de cáñamo para uso no medicinal, el destino ha sido sustancialmente Suiza, del destino de esta producción uruguaya, para flores, es decir, con flores destinadas a uso recreativo, sin perjuicio de que, por supuesto, no tiene un efecto psicoactivo, estamos hablando de cannabinoide psicoactivo, pero a los efectos del consumo mediante el fumado de esas flores. ¿Bien? Seguidamente, plantamos la planta, perfecto, se plantó, y valga la redundancia, dio sus flores, o cualquier otra parte de la planta, pero sustancialmente el 90% del mercado aquí en Uruguay son flores. ¿Qué hacemos con eso? Bien, la siguiente fase económica de esto es la industrialización. Y este es el otro tipo de licencia que establece la normativa uruguaya. Tiene 19 licencias concedidas, la documentación sustancialmente es la misma y también la intervención preceptiva del SENACLAP. Dentro de los objetos de industrialización con los cuales se han concedido esas licencias está la realización de yerba mate, que fue la última del año 2021, la realización de la producción de shampoo y acondicionador, y después básicamente el extracto crudo por diversos mecanismos extractivos, por solventes, fluido supercrítico, destilación etanólica, la realización también de API en cosmética y farmacéutica, los productos cosméticos. API es el ingrediente farmacéutico activo, es la traducción. ¿Bien? Active Pharmaceutical Ingredient, es el principio activo, en realidad, extraído mediante la industria para utilizar en la industria cosmética y farmacéutica, principio activo sustancialmente, en realidad, el CBD, sin prejuicios, que tiene también otros cannabinoides de importancia, pero el CBD es el más extendido, el más demandado, el más importante. Bien, está sometido también a consideración y a discusión por parte de SECAM hacia el gobierno la posibilidad, y se está evaluando, en realidad, la posibilidad, por ejemplo, de la inclusión del CBD como principio activo, como ingrediente permitido en alguna de sus formulaciones o con las adaptaciones técnicas que corresponda por el Reglamento Agromatológico Nacional, el decreto 315 del año 94, y eso es
forma parte del cúmulo de situaciones y de cuestiones que van a ser reguladas probablemente, o consideradas en todo caso, en la regulación y en la actualización normativa que probablemente se esté preparando y en breve se vaya a tener. Finalmente, en realidad, en virtud, como les decía, decreto 285 del año 2020, de octubre pasado, está la licencia de operador de zona franca y otras áreas aduaneras, aeropuertos y puertos libres, donde básicamente se están los mismos requisitos a presentar de los que venimos mencionando, y es para la realización del producto terminado y su posible acondicionamiento, realización no, para la recepción, en términos logísticos, por supuesto, de producto terminado y su posible acondicionamiento, su posible manipulación, o el producto a granel. Sin perjuicio de que, por supuesto, al estar hablando de zonas francas y zonas aduaneras especiales, requerirá también que lo fuere a solicitar habilitaciones de otros organismos estatales. Bien, ¿a dónde nos lleva toda esta alocución, todo este desarrollo, todo este breve raconto que he querido hacerle respecto a la normativa uruguaya? A ver qué es lo que tenemos por delante, qué es lo que puede tener el Uruguay por delante, enclavado, repito, nuevamente en un concepto de articulación y complementariedad con el resto de sus países vecinos, su país y Latinoamérica toda, que creo, por condiciones geográficas y geoestratégicas, es un sector, es un continente bien importante a situarse en la industria del cannabis a nivel mundial. Bien, el primer desafío es continuar con la actualización normativa, es lo que les mencionaba, estos trascendidos de prensa que señalaban que podía, en el transcurso del mes de mayo, en forma muy breve, obtenerse una actualización del régimen jurídico todo del cannabis y el cáñamo, son bien importantes, y hay una, como ya les había señalado también, una sinergia y una concurrencia de voluntades del sector público, el gobierno, y el sector privado, los emprendedores y las empresas de cannabis en Uruguay, bien importante, que la he podido constatar yo personalmente, y que creo que esa voluntad mancomunada de empujar el sector hacia adelante es un activo del país que va a poder impulsar a la industria hacia adelante. El otro gran desafío es el desarrollo de la industria extractiva, de la parte del sector de industrialización del cannabis aquí en Uruguay, con el alcance de los estándares más altos de la industria nivel farma, que es el llamado GMP, el Good Manufacturing Practices, que son los procesos adecuados que aseguran una calidad de producto como para poder acceder a nivel farma. También el alcance de esos estándares de procedimientos en materia de prácticas de agricultura, las buenas prácticas de agricultura y las Good Agricultural and Collection Practices, que también es otro grado de excelencia que está comenzando a pedir el mercado en materia internacional. También Uruguay, por sus características y por su particularmente buena y conocida industria de agronegocios, está llamado también a desarrollar y agregar valor, yo creo, en el desarrollo de la industria de alimentos. Grano, proteína y aceite de semilla de cáñamo ofrecen posibilidades de desarrollo de esa industria y del concatenamiento y realización de cadenas de valor agregado. Y luego también, por supuesto, seguir trabajando a nivel gubernamental en el fortalecimiento de los canales de exportación con las gestiones y en contacto y negociaciones con la JIFE por todo lo que implica el cannabis en cuanto a su contenido psicoactivo y todos los trabas o cuestiones internacionales que pueden significar obstáculos a su comercialización. Las oportunidades que ofrece el Uruguay y los grandes activos que tiene Uruguay, bueno, Uruguay tiene una importante experiencia acumulada y un importante conocimiento y desarrollo del sector agrícola en materia de cannabis, y que ya además capitaliza una experiencia anterior del sector agrícola muy importante y que puede ser utilizada en forma bien positiva por la industria del cannabis. Uruguay, además, tiene la mayor trayectoria normativa mundial en materia de
normativa de regulación del punto, porque fue el primer país en legalizarlo mundialmente, por lo cual de 2013 a esta parte, como hemos venido viendo muy sucintamente, hemos venido corrigiendo nuestros errores, viendo qué es lo que andaba y qué es lo que no, e intentando enderezar el rumbo para generar mejores y mayores negocios y un crecimiento mayor de la industria, además de, por supuesto, toda la fase recreativa y toda la parte de cambio de paradigma tan importante respecto a las ideas que ha significado para el Uruguay. Uruguay, a su vez, goza de una ubicación geoestratégica privilegiada, enclavado entre dos gigantes, como son Argentina y Brasil. Brasil, la novena o décima economía mundial, con 220 millones de habitantes, Argentina con 45 millones de habitantes, y ambas economías bien importantes en materia de Latinoamérica y de América, sino del mundo, de manera que Uruguay, por sus condiciones, ofrece una puerta de entrada importante para todo el cono sur y para esas dos grandes economías. Además también, no solo Uruguay, sino que todos los países, en realidad en definitiva todo el mundo, se pueden ver beneficiados de ocurrir la aprobación por la Cámara de Senadores de Estados Unidos de la Safe Banking Act, que ya fue aprobada por la Cámara de Representantes, lo cual significaría la introducción de todos los fondos de la industria del cannabis en materia bancaria, y no solo eso, sino el advenimiento de préstamos y fondos de bancos y fondos de inversiones en forma regular y mucho más clara y no oblicua, en realidad, a la industria del cannabis, lo cual significaría una importante, no voy a decir avalancha, pero afluencia de inversiones, ante lo cual el Uruguay, con un sistema bancario robusto, confiable y con una muy importante protección y trazabilidad de todo lo que tenga que ver con lavado de activos y protección de ese prestigio que siempre es importante para las empresas al decidir si invertir en un país o no, puede ser bien importante, además de justamente tener una larga tradición de imperio de la regla de derecho, de seguridad y previsibilidad de la economía y social, por lo cual yo creo que esta trayectoria normativa del Uruguay, esta trayectoria del mercado, lo sitúa en un lugar inmejorable para, conjuntamente con el resto de Latinoamérica, poder liderar la industria en materia de cannabis a nivel mundial y establecerse concretamente dentro del marco de complementariedad y articulación con el resto de los países hermanos de Latinoamérica y los distintos integrantes de nuestro continente, establecerse como un hub, como una puerta de entrada de inversiones, de valor agregado y de acumulación de conocimiento de la industria del cannabis, no solo para el Cono Sur, sino para América Latina toda. Así que muchas gracias. Por acá les dejo mi participación. Ahora les voy a dar pase con el doctor Carlos Andretta Schumacher, del estudio Carmiñani Pérez de Ecuador, un especialista en la materia y un gran amigo, que seguramente les va a ser mucho más afable y mucho más agradable la exposición que yo. Me voy a quedar escuchándolo, como todos los destacados ponentes, con muchísima atención. Les mando un abrazo a todos y a todas, y ha sido un honor y un placer estar aquí con ustedes.